En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es el rango por filas de una matriz. Y por último veremos el teorema de Ricci-Frobenius, que nos va a dar una serie de condiciones suficientes y necesarias para saber si el sistema es compatible o incompatible, solo sabiendo el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Primero de todo, veamos lo que es el rango por filas. Diremos que el rango de una matriz A por filas va a ser el número de filas no nulas de su escalonada reducida. Lo escribo. Repito que el rango por filas de una matriz lo que va a ser es el número de filas no nulas que aparezcan en su escalonada reducida. Y claro, ¿por qué por filas? Pues nosotros hemos visto que la escalonada reducida la hemos hallado por filas. Después, más adelante veremos que también en vez de haberlo definido esas transformaciones elementales por filas, las podemos haber definido por columnas y obtener una escalonada reducida por columnas. También veremos más adelante que si definiésemos el rango por columnas, veríamos que tanto el rango por filas como el de columnas va a ser exactamente lo mismo. Va a dar el mismo resultado, el mismo número de filas, o en otro caso columnas, no nulas de la escalonada reducida correspondiente. Unas observaciones muy importantes a tener en cuenta es que está bien definido este concepto. Es decir, si nosotros tenemos una matriz A, por el teorema o por posición que vimos junto con la demostración en los vídeos anteriores, nos decía que su escalonada reducida era única. Luego, efectivamente, dada una matriz A, va a tener asociado un único rango, puesto que la escalonada reducida es única. Después, que la escalonada reducida y la matriz A, obviamente van a tener el mismo rango. También, si por ejemplo n' fuese una matriz equivalente a A, ¿qué va a pasar? Que el rango, y lo vamos a denotar así, de la matriz n' va a ser igual al rango de A. ¿Por qué? Por lo mismo que antes, por la unicidad de la escalonada reducida. Vimos que si eran equivalentes iban a tener la misma escalonada reducida. Por tanto, el número de filas no nulas iba a ser igual. Luego el rango va a ser el mismo. Otra observación, que más bien es una definición equivalente, pero más técnica porque requiere conceptos de espacios vectoriales que todavía no hemos visto, es que el rango, o sea, esto es a modo de adelanto, si no entendéis nada no pasa nada, el rango de A, por filas, es el máximo número de filas independientes. Lo escribo y lo explico. ¿Y qué quiere decir esto de filas independientes? Pues se refiere a que es el número de filas que no son resultado de una combinación lineal de las demás. ¿Vale? Y efectivamente, ¿por qué es eso? Pues como hemos dicho antes, el rango de A era el número de filas no nulas de su escalonada reducida. Y justo esas, las no nulas, son justamente filas independientes. Puesto que si repasáis la forma que tenía la escalonada reducida, veréis que esas filas no nulas, una no se puede obtener como combinación lineal de las otras. Y justamente las que se habían anulado, las que quedaban como todas ceros, es porque se ha conseguido sumarle a esa fila una combinación lineal de las otras que justamente al sumarla daba 0. Es decir, que esa misma fila se podía expresar como combinación lineal de las otras. De ahí que justo esas filas que no son independientes se anulaban al hacer la escalonada reducida. Por eso tiene sentido eso de que el rango de A es el máximo número de filas independientes. Pero si no lo entendéis, esto de independencia o dependencia, después cuando veamos los espacios vectoriales quedará mucho más claro. Y ya una vez entendido lo que es el rango por filas de una matriz, vamos a enunciar y demostrar el teorema de Ricci-Frobenius. Nos dice lo siguiente: dado un sistema de ecuaciones lineales, es decir, de esta forma, donde vamos a denotar la matriz de coeficientes como A,
¿vale? Con sus términos A sub i j, es decir, la matriz formada por estos coeficientes. Y después vamos a anotar como A gorrito a la matriz ampliada, que era la de coeficientes, pero luego le añadías una columna que correspondía a la columna de términos independientes. Entonces, este sistema será compatible si y solo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada. Además, si, por ejemplo, n es el número de incógnitas, el sistema compatible será determinado si el rango de la matriz de coeficientes, que estamos en el caso en el que sea igual a de la ampliada, es justamente el número de incógnitas. Nótese que el número de incógnitas es justamente el número de columnas que tenga la matriz de coeficientes A. Y luego, por otro lado, será indeterminado si el rango de A ahora es menor estrictamente que el número de incógnitas. También este primer sí solo sí lo podemos expresar de otra manera, y es que de forma equivalente a esto podemos decir que será incompatible si solo si los rangos ahora son distintos. Esto se deduce de lo primero, puesto que es básicamente que si A implica B, pues sabemos que no B implica no A. Por lo tanto, solo tenemos que demostrar esta primera parte. Bien, vamos a ver primero que compatible implica rangos iguales. Y lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Es decir, vamos a suponer que los rangos son distintos. Un comentario que hay que hacer es que, fijaos, la ampliada ¿cómo se forma? Pues teniendo la matriz A la que luego le añades otra columna, que es justamente la de términos independientes. Por lo tanto, el rango de la ampliada, al haberle metido una columna de más, en todo caso será mayor que el rango de A, puesto que el rango era el número de filas no nulas de la escalonada reducida. Y es que tú, a la ampliada, cuando vas a hacer la escalonada reducida, en la parte de la izquierda, ¿qué va a quedar? La escalonada reducida de A, justamente, que la vamos a llamar n, y luego ampliada con otro vector de términos que será el que toque, resultante de las transformaciones elementales. Vamos a ponerlo como B'. Por tanto, si el rango de A es R, es decir, esta matriz, la escalonada reducida de A, va a tener R filas no nulas. Por lo tanto, ya tenemos que hay R filas no nulas en toda esta matriz, por lo menos. Por lo tanto, sabemos que rango de A va a ser menor o igual que el rango de la ampliada. Eso siempre va a ocurrir, ¿vale? Entonces, lo dicho, supongo esto. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que nosotros, al partir de nuestro sistema, si lo que hallamos es la escalonada reducida de la matriz ampliada, llegaríamos a esto que hemos dicho. Es decir, en la parte de la izquierda tendríamos la reducida de la matriz A y a la derecha el vector de términos independientes que toque. Y ahora nos está diciendo que los rangos son distintos. Luego aquí no se va a poder dar a la igualdad. Luego lo que vamos a tener es que el rango de A es menor estrictamente que el rango de A gorro. ¿Y esto qué quiere decir? Que en esta matriz ampliada, bueno, la escalonada reducida de la ampliada, va a haber una fila no nula, como mínimo, de más que en las que había en la escalonada reducida de A. Es decir, que nosotros vamos a tener nuestra matriz n con sus filas no nulas y luego vamos a tener las nulas. Y lo que nos está diciendo es que luego al añadir aquí los términos independientes, estos de aquí, que son los resultantes de las transformaciones elementales, nos está diciendo que ya en esta matriz hay
filas no nulas de más que las que hay aquí. ¿Y cómo se va a conseguir? Pues viene de que en una de estas que es nula, pero la escalonada reducida de A, se le ha añadido un término, por ejemplo, b sub i, distinto de 0, que hace que esta fila en la ampliada se convierta ya en una fila no nula. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener es, en la reducida de la ampliada, una fila de este estilo, con todos ceros que corresponden a la parte de la reducida de a la que luego le va a corresponder un término independiente distinto de 0. Pero esto, visto en el sistema, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vimos que estos eran los coeficientes de las incógnitas. Luego sería 0 por x1 más 0 por x2, así con todas. Y esto estaría igualado a este término independiente. Pero esto de aquí, ¿cuánto da? Da 0. Entonces, por un lado estaríamos diciendo que b sub i es igual a 0 y por el otro lado que b sub i es distinto de 0. Contradicción. Por tanto, lo único que tiene que pasar es que, si es compatible, el rango de A tiene que ser igual al rango de A con gorro. ¿Y por qué hemos deducido que 0 igual a b sub i? Porque habíamos dicho que era compatible, luego tenía solución. Y de tener solución habíamos dicho, por tanto, que debe verificar las igualdades. Es decir, que b sub i tendría que ser igual a 0. Pero hemos visto que no. Y ahora, la otra parte es seguir una idea parecida. Vamos a suponer ahora la otra implicación, que rango de A es igual a rango de A con gorro. Y vamos a hacer el caso en el que rango de A es igual a n, es decir, el número de incógnitas. Por lo tanto, siguiendo la misma idea, nosotros partimos de un sistema de ecuaciones que lo podemos representar con la matriz ampliada, pero podemos hallar un escalonado reducido que tendría como matriz ampliada lo que hemos dicho antes. Por un lado tendríamos la escalonada reducida de la matriz de coeficientes A y luego el vector de términos independientes que toque. Y ahora fijaos, con el mismo razonamiento que antes, ahora el rango, es decir, el número de filas no nulas, tanto en A como con A con gorro, son las mismas. Por lo tanto, ahora aquí, en las filas nulas de la reducida de A, va a estar asociado un término independiente que va a tener que ser 0. Ahora sí que va a ser igual a 0. Porque si fuese distinto de 0, ya tendríamos rangos distintos al haber una fila no nula de más en la ampliada. Por lo tanto, aquí, ¿qué nos está diciendo de primeras? Que 0 es igual a 0. O sea, que son ecuaciones que no nos dicen nada. Por lo tanto, ahora nos tenemos que centrar aquí. Pero es que esa parte no nos va a dar ningún problema. Puesto que, fijaos, si rango de A es igual a n, al número de incógnitas, lo que ocurre es que en la escalonada reducida de A, como el número de filas no nulas es justamente el número de columnas, ¿qué forma va a tener? Como el número de filas no nulas es n, va a tener n pivotes. Luego va a ser de la siguiente forma. Va a tener la identidad de orden n. Luego por aquí tendrá sus filas nulas, pero en las filas no nulas, como columnas solo hay n y tenemos n filas no nulas, pues la escalonada reducida va a ser la identidad. Y bueno, por aquí tendrás los términos independientes que toquen. Y ahora, sabiendo que la forma del sistema escalonado reducido es esta, ya deduces la solución. Y es que sí o sí, de la primera, como aquí son todos ceros, deduces que x1 va a ser igual a b1'. Después que x2 va a ser igual a b2'. Y así con todas. De tal forma que solo va a haber una única solución. Y es la que hemos hallado aquí. Es decir, no puede haber más, porque al haber n filas no nulas, va a haber n pivotes y por lo tanto va a haber n incógnitas principales. No van a quedar incógnitas secundarias. Y por lo tanto, solo va a haber una única solución. Y la existencia de esa solución la hemos hallado aquí. Y ahora, ¿qué pasaría si el rango de A fuese menor que el número de incógnitas? Pues repito que el rango de A nos decía el número de filas no nulas. Por lo tanto, nos decía el número de pivotes. Y vimos que las incógnitas principales
eran las asociadas a los pivotes. Entonces, como ahora el número de incógnitas principales es menor al número de incógnitas en total, va a haber incógnitas secundarias. Y en vídeos anteriores vimos que con las incógnitas secundarias lo que pasaba es que tú podías dar un valor arbitrario y de ahí despejar el valor de las incógnitas principales y hallar una solución. Por lo tanto, va a tener infinitas soluciones en este caso y por lo tanto va a ser indeterminado. Compatible, indeterminado. Y por lo mismo que antes, en las filas nulas no nos van a decir nada, porque como nos asegura que el rango de la matriz de coeficientes y la ampliada va a ser el mismo, la ecuación que nos van a quedar por aquí va a ser 0 igual a 0, y eso no nos dice nada. Entonces nos centramos en esta parte de las filas no nulas, que es la importante.